Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es mi canal JJ City Sin Gluten. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cada semana. Bueno, como has visto en el título, te voy a enseñar cómo hacer un pie de calabaza o un pastel de calabaza. Y también, como has visto en el título, te voy a enseñar cómo corregir cuando la receta no te sale bien. Cómo hacer para corregirlo y que te quede un póster de 10. Al contrario de lo que piensan muchas personas, pues a mí no todo me queda perfecto todo el tiempo. Pero una cosa que he aprendido, una lección que he aprendido con las recetas sin gluten es cómo corregir la receta. Y bueno, hoy les traigo una forma de hacerlo con este pie de calabaza. También te voy a enseñar con lo que nos sobre de los ingredientes del pie, cómo hacer un bizcocho de calabaza en este caso. Espero que les guste y ahora sí, comenzamos. Para la base vamos a necesitar 125 gramos de harina de arroz, 75 gramos de almidón de maíz o maicena, una pizca de sal generosa y 2 cucharaditas de azúcar o el edulcorante que tengamos con textura parecida al azúcar. Una cucharadita de polvo de hornear. Mezclamos bien. Le agregamos un huevo mediano. También vamos a necesitar agua fría más una cucharadita de vinagre de manzana. 100 gramos de mantequilla bien fría, la cual integraremos con la harina de la mejor forma posible sin manipularla mucho. Como con la paleta de cocina no podía, pues he metido las manos, pero tratando de no tocarla por mucho tiempo, para que el calor de mis manos no derrita la mantequilla ni le baje la temperatura. Le he agregado 2 o 3 cucharadas del agua fría que preparé anteriormente con vinagre y la he mezclado. Ahora, el primer error que he cometido al preparar esta masa es que le he puesto mucho menos agua de lo que debería haberle puesto. Las masas sin gluten y sin goma Santana, por ejemplo, pierden bastante hidratación. Llevamos a la nevera 2 horas o toda la noche mejor. ¿Y qué ha pasado? Esto, que se ha resecado bastante la masa y me la he encontrado así. ¿Cómo lo he corregido? Bueno, le he echado 2 o 3 cucharaditas más de agua fría. Le echamos el agua hasta que esté hidratada otra vez la masa y manipulable, por supuesto. Esto me lleva al segundo error que he cometido al preparar la receta. He tratado la masa como si tuviera goma Santana o como si tuviera gluten. He estirado la masa y cuando la he ido a poner en el plato pues se ha roto toda. ¿Por qué? Porque no tenía nada que le diera elasticidad. Así que bueno, error. ¿Cómo lo he solucionado? Así. He enfriado de nuevo la masa y he engrasado con mantequilla y enharinado el molde donde voy a poner la masa. Y voy a hacer esto. La ponemos en el medio del molde y la vamos aplastando del centro hacia afuera. Yo he enseñado esto cuando voy a hacer las pizzas para que me queden unos bordes gruesos. Si quieres ver esta técnica, por aquí arriba te dejo la tarjeta y te lleva directamente a la receta de pizza. También vamos a ir girando el plato mientras hacemos esto, del centro hacia afuera, empujando con los dedos, para que nos queden los bordes un poquito más gruesos y también para que nos quede toda la masa bien distribuida y no quede unos lados más gruesos y otros más finos, más o menos. Así. Con un tenedor hacemos huequitos en la masa. Así. Y le vamos a colocar papel de hornear y algún grano. En mi caso le he colocado arroz porque era más pequeñito y llena todos los pedacitos. Pero puedes colocarle garbanzos si tienes lo que tengas para hacer peso. Llevaremos a hornear por 10 o 15 minutos, 180 grados, calor arriba y abajo. Ahora vamos a hacer el relleno. Para el relleno necesitamos 2 huevos medianos, 100 gramos de azúcar o edulcorante con textura parecida,
Necesitaremos también puré de calabaza, 380 gramos, que aconsejo quitarle bastante el agua o toda la que puedas. Media cucharadita de canela molida, un cuarto de cucharadita de nuez moscada y pizca de clavos molidos. O si quieres puedes echarle todo de canela, como quieras. Luego en este punto he sacado la masa del horno y está así. Voy a proceder a pintarla con un poco de huevo, esto hará que selle la masa y cuando echemos el líquido pues no se desintegre todo. Horneamos por 10 minutos más, aproximadamente 180 grados. Seguimos con el relleno, 115 gramos de nata o crema de leche. Batimos todo muy bien. Ahora, el problema número 3 que he tenido y cómo lo he solucionado. La masa ha quedado muy líquida. Le he agregado 3 cucharadas de queso crema adicionales. No estaban en la receta, pero necesito que espese un poco. Y también le he agregado 2 o 3 cucharadas de almidón de maíz. La masa sigue un poco líquida, pero ha cogido más cuerpo. He sacado la base del horno, la he dejado enfriar un poquito y le agrego el relleno. No lo llenamos hasta arriba, dejamos un bordecito. Horneamos 160 grados. Han sido 35 minutos en mi horno, pero en tu horno el truco está en revisar y si no se mueve como un flan, está listo. Yo lo he adornado por arriba con dulce de leche, porque me parecía que le iba a dar un buen sabor y se iban a mezclar muy bien los sabores. Y no me he equivocado, ha estado delicioso. Y así ha quedado de bonito mi pie o mi pastel de calabaza. Ya van a ver el pedazo por dentro. Como verán, miren qué rico. Me he encontrado con varios problemas por el camino, pero poco a poco, gracias a la experiencia, he sabido solucionar y tener un pie de 10 en sabor, en textura y en imagen también. Así que mis amigos, no se rindan cuando las cosas en las recetas no parecen salir bien. Miren qué bonito ha quedado. Lo he sacado de la base y ha salido perfectamente. Ahora, receta extra. Me ha sobrado un poco de relleno y voy a hacer un bizcocho con él. Le agregamos adicionalmente 5 cucharadas de harina de arroz y 2 o 3 cucharadas de almidón de maíz, hasta alcanzar 2 cucharaditas de polvo de hornear. Y va a tener la textura que te enseño ahora. Mira, mezclamos muy bien con un batidor de mano. Vertemos la mezcla en un molde de 14 centímetros o similar y horneamos 180 grados por 20 minutos aproximadamente. Y miren qué bonito ha quedado nuestro bizcocho. 2 recetas con unos mismos ingredientes. Un bizcocho de las sobras, pero delicioso y súper esponjoso. Y aquí lo tienen, 2 recetas con unos mismos ingredientes. Espero que les haya gustado las recetas y también las posibles soluciones a los problemas que nos podemos encontrar cuando hacemos recetas sin gluten. Nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado, lo que te he enseñado acerca de cómo corregir cuando las recetas no nos están saliendo bien. Y la receta en sí también espero que te haya gustado. Si es así, dame un me gusta, un like, comparte con alguna persona que creas que le puede ser de utilidad y déjame tu comentario. Espero que estés bien. Muchas gracias como siempre por estar aquí conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.